Padre bueno que estás en los cielos, en este momento simplemente queremos pedir tu dirección, Señor. Que tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu, Señor, que sea el que nos hable y nos guíe a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La primera pregunta que tenemos es un poco extensa y como es la más extensa, por eso la voy a hacer de primero. Okay. Ya te di para que la leyeras, para que tuvieras la idea, porque no voy a leerla toda, pero básicamente esta persona está diciendo de que Dios la ha estado guiando por procesos en su vida de transformación. Y él siente de que Dios la está, ella siente, se llama Andrea, siente que Dios la está pidiendo que comience una carrera de coaching o inteligencia emocional. Pero ella no se siente segura por varios comentarios que he escuchado sobre esta carrera en el mundo cristiano, en el mundo adventista, más específicamente. Sí, una de las cosas que me pareció entender, ella también dice que tiene un problema, que ella se ha entregado a Cristo, pero no sabe cómo crecer ni cómo cumplir ciertos objetivos. Entonces ella vio en la carrera de coaching como una solución para su problema, que evidentemente ella tiene el problema de acuerdo a lo que ella dice, o que entendí, que no puede concretar cosas o ejecutar cosas. Muy bien, entonces ella estaba un poco inquieta por si la carrera de coaching es algo malo o algo aprobado por Dios o no. Yo voy a responder de acuerdo a lo que yo entiendo por coaching, ya que tuve que hacer cursos de coaching, o sea, cuando tuve que hacer mis estudios también allí tomamos materias de coaching y después aquí en la conferencia también han dado coaching para los pastores y para que nosotros podamos hacer coaching con otros pastores. ¿Qué es el coaching? El coach, que sería así, es una persona que le ayuda a otra persona a alcanzar sus objetivos. ¿Y qué es lo que hace el coach? El coach no hace nada, sino que, bueno, sí hace algo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el coach? El coach, por medio de preguntas, le ayuda a una persona a descubrir dónde está y por medio de preguntas le ayuda a esa persona a descubrir las herramientas para llegar al objetivo que quiere llegar. O sea que no es nada malo, nada, es algo muy sano. O sea, es algo muy sano, incluso ahora se le ha dado nombre científico a muchas cosas que en la Biblia son cosas que son naturales. Por ejemplo, Jesús recomendó a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Él mandó a los discípulos? ¿Cómo los mandó? Los mandó de 2 en 2. Y después nosotros leemos también en los escritos que tenemos que dice que ese es el método mejor para hacer evangelismo y para trabajar para Dios, trabajar de a 2. Que si nosotros empleáramos eso no tendríamos fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y no está mal. Hay veces que a nosotros nos enseñaron, a veces hay personas que enseñan un Dios místico, como diciendo, si tú estás con Dios no vas a tener depresión, vas a estar siempre feliz, siempre... No, eso es un Dios irreal. Dios no... Si bien Dios tiene poder para ayudarnos en todas nuestras situaciones, no quiere decir que el que se entregó a Dios es perfecto y no tiene ningún problema. Es más, esta semana en la lección de la escuela sabática podemos ver que la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, por ejemplo Pedro, un apóstol que caminó 3 años con Cristo y todavía seguía pensando que los gentiles no podían entrar a la iglesia. Y tenía un prejuicio con respecto a los gentiles que el bautismo del Espíritu Santo no había borrado eso de Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros nos entregamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero después tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos? Crecemos con la ayuda de los demás. Dios se manifiesta a través de las personas. Por eso Dios creó la iglesia. La iglesia no es para venir a escuchar sermones, para hacer programas. La iglesia es para encontrarnos y ayudarnos los unos a los otros en el camino espiritual. Si las iglesias estuviéramos cumpliendo con la función que tenemos que cumplir, los psicólogos estarían todos quebrados y no existirían estas carreras de coaching ni nada. Pero como las iglesias se han transformado en un lugar donde venimos a escuchar sermones y a hacer programas nomás, y no son una plataforma donde nos apoyamos los unos a los otros, por eso necesitamos tanto lo otro. Y por eso, Andrea, no está mal que estudies coaching, no está mal que vayas a un coach. O sea, te vas a preparar para ayudar a más personas y cuando tú seas ayudada vas a aprender a cómo ayudar a otros. Dios utiliza a las personas para ayudarnos. Y por eso nadie va a llegar al cielo en una isla. Llegamos al cielo en comunidad. Si bien la salvación es individual, llegamos al cielo en comunidad. Y por eso toda persona que se entregó a Cristo entra a la iglesia de Dios. Y la iglesia justamente es eso. Bueno, tú diste pie a la próxima pregunta porque estabas hablando de Pedro y del bautismo del Espíritu Santo. Ajá.
Así que esta pregunta quedó de la vez pasada y es de Johnny Aguilera. Él dice, hermanos, quiero saber qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien, esta es una pregunta que daría para un sermón, o para un seminario, pero el bautismo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. El bautismo del Espíritu Santo, la persona lo recibe cuando se entrega a Cristo. Pero no es cuando me entrego a Cristo, no, es cuando me quiebro delante de Cristo y me entrego totalmente. Por ejemplo, voy a dar casos de algunas personas, de algunos personajes en la Biblia. Y recuerden que estos son posiciones personales, no es palabra de Dios lo que estoy diciendo. Ustedes pueden verificar esto en la Biblia y sacar sus propias conclusiones o ampliar lo que yo puedo estar diciendo o contradecirlo. Pero, por ejemplo, Jacob, nosotros vemos que él estaba con Dios, pero hasta Jaboc, hasta el arroyo de Jaboc, cuando tuvo la lucha con el ángel, allí fue en el momento donde se quebró y le entregó su vida de una vez por todas, dejó de hacer estrategias para poder lograr cosas. No, ahí fue cuando se quebró delante de Dios. Cuando nosotros nos quebramos delante de Dios, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y eso se llama recibir la plenitud del Espíritu Santo. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la plenitud del Espíritu Santo, por ahí nosotros nos descuidamos, como somos pecadores, nuestra naturaleza débil, caemos y cuando caemos perdemos la plenitud del Espíritu Santo. Cuando caemos, caemos por un pecado. Los pecados nosotros los cometemos con la mente. Cuando nosotros no confesamos un pecado, ese lugar en nuestra mente es ocupado por el pecado. Cuando yo confieso el pecado nuevamente, le digo a Dios, Señor, yo te confieso este pecado y quiero nuevamente recibir tu Santo Espíritu y estar entregado totalmente a ti nuevamente, recibo de vuelta la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso Pablo en Efesios 4:30, si mal no recuerdo, dice, ustedes no se embriaguen, busquen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que somos llenos del Espíritu Santo? Por medio de la confesión. Ahora, cuando nosotros nacemos, no nacemos en la plenitud del Espíritu, nacemos con el Espíritu, pero no en la plenitud del Espíritu. Por medio de nuestros padres, por medio de los ángeles, por medio de la providencia de Dios, Dios nos va llevando a un lugar donde tiene que llegar la entrega. Y cuando nosotros nos entregamos, entonces desde allí vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, si es que vivimos en la entrega. Si es que cada vez que caemos, confesamos nuestro pecado y recuperamos la plenitud. Entonces, por eso, si bien todo el que se bautiza por el Espíritu Santo recibe la plenitud del Espíritu, son dos cosas diferentes. O sea, para la plenitud del Espíritu tengo que constantemente estar vaciándome para entonces estar lleno. Correcto. Ahora una pregunta respecto a eso también, porque yo creo que todos hemos sido influenciados por este pensamiento. Y yo creo que en cierta manera todos nosotros hemos escuchado decir que cuando nos bautizamos por agua, en ese momento recibimos la plenitud del Espíritu. No, justamente el bautismo por agua no hace ninguna diferencia en el ser humano. El bautismo por agua es un símbolo. Un símbolo justamente del bautismo del Espíritu. ¿Quién se bautiza por agua? Se bautiza por agua todo aquel que ha sido bautizado del Espíritu. Nada más que el bautismo del Espíritu es algo personal, algo que no se ve, algo que solamente lo experimenta el creyente con Dios. En cambio, la persona que experimenta esa transformación que viene por el bautismo del Espíritu a raíz de aceptar la obra de Jesús, entonces después dice, yo tengo que dar testimonio de esto. ¿Y cómo da testimonio de esto? Da testimonio a través del bautismo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Jesús no recibió el bautismo del Espíritu Santo en su bautismo? Jesús recibió los dones del Espíritu Santo en el bautismo, pero Él no recibió el fruto del Espíritu Santo en el bautismo. Cuando yo recibo la plenitud del Espíritu, recibo el fruto del Espíritu, no los talentos del Espíritu. Cuando yo me bautizo por agua, posiblemente, o sea, tiene que ser así si es algo sincero, yo recibo los dones del Espíritu, como los recibió Jesús, que eso es lo que me capacita para hacer una misión o para construir el reino de Dios aquí en la tierra o la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y por eso sí recibimos el Espíritu cuando nos bautizamos por agua, pero no es el fruto del Espíritu, no es el bautismo que me transforma, sino que es el bautismo que me habilita para la misión. Claro, de hecho Juan el Bautista decía, yo los bautizo en agua, pero viene otro después de mí. Y Él es el que lo bautizará con el Espíritu. Exacto. O sea, que el bautismo que Juan estaba haciendo no necesariamente estaba bautizando con el Espíritu. Exacto. Okay. Entonces, acá. Quiero regresar a la pregunta de Andrea. Ajá. Es una clarificación. Que ella cuando busque el área de coaching, que realmente es mentoría,
ella busque el área correcta, porque hay muchos tipos de coaching y muchos tipos de mentoría. Y entonces hay muchas cosas filosóficas y una serie de cosas, pero si ella quiere la línea de coaching o mentoría que le va a ayudar, es esa línea justamente que lo lleve en la dirección correcta. De lo contrario, puede tomar un coaching con una filosofía tan distorsionada que la pierda. Correcto, viene bien la aclaración. Todo lo que se hace ahora en las universidades va a venir paja con trigo. O sea, y uno va a tener que, o sea, tiene que saber los principios que existen, que están en la palabra de Dios, los principios para poder saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y por eso vuelvo acá, bueno, entramos en otro tema, que es cómo leer la Biblia. A la Biblia nosotros la tenemos que leer para descubrir los principios de vida que Dios dejó. Y esos son los principios que un coaching o un mentor que sea bueno nos va a ayudar a ponernos en armonía con esos principios. O sea, lo mismo pasa en la psicología. Nosotros necesitamos psicólogos y hay psicólogos muy buenos, pero ustedes van a una carrera de psicología en cualquier universidad y van a tener, de acuerdo al profesor, van a tener lo que les... Entonces uno no puede poner de autoridad a la persona que le está dando la clase, ni a los libros que le dan. La autoridad tiene que ser siempre la Biblia, y entonces esas personas pueden coincidir en haber descubierto principios que están de acuerdo a la Biblia, y entonces nos ayudan para eso. Pero es verdad, hay que tener cuidado porque ahora está todo muy mezclado, ¿no? Ok, tengo a Rafael Eduardo, él nos dejó esta pregunta. ¿Qué hay de los que dicen que la tierra es plana y muestran sustento bíblico? Sí, No sé si has escuchado de esto, pero hay sí, una he gran escuchado. revolución en cuanto a esto. ¿Dónde es que estuve? Yo estuve hace poco en algún lugar. ¿Dónde estuve? Estuve en California y alguien me dijo, pastor, ¿qué sabe esto de la tierra, que la tierra es plana? Y es verdad, he leído algo en el internet. Ojo, quizás yo no sé todos los detalles y no quiero tampoco subestimar a nadie, pero simplemente hay que subirse a un avión y saber que la tierra no es plana. O sea, simplemente con cruzar de un continente a otro uno sabe que la tierra no puede ser plana. No sé los detalles de por qué la gente dice que la tierra es plana, pero me imagino que es una teoría que aparece en el internet, y en el internet, así como recién decíamos, como en las universidades hay de todo, en el internet también hay de todo. Pero, ojo, quizás hay algo que no sé. Sí sé que hay personas que argumentan esta teoría que se basa en cosas bíblicas. No sé cuál es el texto, realmente no lo tengo ahora. Bueno, pero sí he escuchado referente a eso, no sé cuál sí, será. hay textos de la Biblia también que dicen que la tierra es un círculo, eso está en Isaías, pero acá la cuestión, también, tenemos un gran problema como cristianos en cómo leemos la Biblia. Los grandes problemas que hay dentro de las iglesias, incluso de nuestra iglesia, se debe a que hay diferentes corrientes de cómo leer la Biblia. No es simplemente suficiente tener algunas doctrinas y decir, yo tengo la doctrina correcta. No, porque yo puedo estar leyendo la Biblia de una manera incorrecta. Y tendríamos que entender cómo leer la Biblia. Y vuelvo a repetir, a la Biblia yo no puedo hacer doctrina, bueno, esto no lo repito, sino que lo digo ahora, no podemos hacer doctrinas de un versículo que aparezca en la Biblia, por las palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, esto sí lo consideramos, la Iglesia Adventista considera que las palabras de la Biblia no son inspiradas por Dios. Lo que es inspirado es el profeta y el mensaje, pero no las palabras. Entonces hay personas que leen una palabra de la Biblia y dicen, entonces de esta palabra, por ejemplo, David en los Salmos dice, y el sol salió y se puso. Y entonces hay gente que lee eso y dice, entonces el sol se mueve. No es que nosotros damos... la tierra da vuelta alrededor del sol, sino que el sol da vuelta alrededor de la tierra porque lo dice un versículo. Y David dijo, de acuerdo a lo que entendía, no estaba hablando de ciencia David en ese momento, simplemente estaba dando una expresión de acuerdo a lo que la gente entendía en ese momento, y entonces dijo eso y está en la Biblia. Pero no porque esté en la Biblia quiere decir que es una realidad que Dios inspiró. Hay una mano allá. ¿Alguien acá? Isaías 40:21 dice, Él está sentado sobre el globo de la tierra. Él está sentado sobre el globo de la tierra. Bíblicamente, sin ser teólogo ni sabio, ahí está hablando que la tierra es redonda, que no es plana. Humildemente. Dice que es plana, que es redonda, que no es plana. Así mismo es.
Rafael también nos hace una pregunta. Él dice, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que veremos claramente cómo fuimos conocidos? ¿Será que estamos aquí, pero ya sabemos desde antes que esto sería como una prueba? Yo a eso lo entiendo de la siguiente manera. O sea, nosotros fuimos creados con un plan de Dios, un plan perfecto. Y de esa manera nosotros nos relacionábamos perfectamente con Dios, como Adán y Eva se relacionaban. Entonces, al relacionarnos con Dios, de esa manera, Dios se relacionaba perfectamente con nosotros. El pecado no nos separó, o sea, no separó a Dios de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Dios. Y la relación con Dios se ha hecho muy complicada por el pecado. Nosotros la hemos hecho complicada. Es más, Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre simple y el hombre se encargó de complicar todas las cosas. Entonces, nosotros el pecado lo que hace es complicar todo. Y entonces, cuando nosotros volvamos a estar con Dios sin pecado, nuevamente nos relacionaremos con Dios como se relacionaban Adán y Eva. O sea, seremos conocidos. Ustedes saben que la palabra conocer significa relación íntima. O sea, seremos conocidos como éramos conocidos antes por el hecho de que nos relacionaremos perfectamente. Nuevamente estaremos en armonía con Dios y con el universo. Y eso facilitará una relación perfecta y de crecimiento con Dios. Okay. Tenemos acá, esto es referente a un tema que tú tuviste una vez. Ajá. Dice, soy salvo por la justicia imputada más justicia impartida. ¿Qué es la justicia impartida? Muy bien, esto es un gran debate dentro del mundo cristiano y dentro incluso de la Iglesia Adventista. La pregunta es, ¿nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros o por lo que Jesús hizo por nosotros más lo que Jesús hace en nosotros? Y yo voy a dar mi posición, no soy el único que piensa así, pero de acuerdo a lo que he estudiado, yo creo que la Biblia, el mensaje de la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos, la causa de nuestra salvación es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. La causa de nuestra salvación no está por algo que pasa en nosotros. Y ese énfasis porque hay un sector de la iglesia que cree que nosotros somos salvos por la transformación del Espíritu. O sea, tenemos que ser transformados por el Espíritu para ser salvos. Ese énfasis ha llevado a mucha gente de la iglesia, en vez de estar mirando a Cristo, a estar continuamente mirándose a sí mismo. Y eso trae un peso, porque cada vez que nos miramos a nosotros mismos siempre sentimos que algo falta. Es más, si nos miramos a nosotros mismos y decimos, ya está, ya fui todo transformado, tengo un problema, dice la Biblia. Me alejé de Cristo. Entonces, decir que soy salvo por la transformación que el Espíritu hace dentro de mí, nos lleva a apartarnos de Cristo y nos lleva a ponernos orgullosos incluso. Eso, les digo, es un mensaje que está en todos lados, lastimosamente. Yo tengo que ir a hacer seminarios, no salgo demasiado, pero cada vez que salgo doy seminarios de justificación por la fe y hago esta pregunta a la gente, a las asambleas que escuchan, y en todos los lugares, sea en Europa, sea acá, sea en el sur, sea en el norte, cuando pregunto en las iglesias adventistas, ¿cuál es la causa de nuestra salvación o por qué somos salvos? El 80 al 90% de la gente dice que somos salvos por la transformación del Espíritu. O sea, por la fe en Jesús más la transformación del Espíritu. Entonces, alguien que me escucha decir esto, entonces dice, ¿entonces qué pasa? Yo acepto a Cristo y entonces el Espíritu Santo no hace nada en mí. Sí, hace el Espíritu. Todo el que acepta a Cristo verdaderamente, lo dijimos recién, es bautizado por el Espíritu y el Espíritu comienza a trabajar en esa persona. Pero como recién vimos el ejemplo de Pedro fue lleno del Espíritu, aceptó la obra de Cristo en el Calvario, fue el líder de la iglesia de Dios y sin embargo todavía seguía siendo racista. Entonces, esa obra del Espíritu que hacía en Pedro estaba contaminada. Y todo lo que hace el Espíritu dentro nuestro nos contamina. Lastimosamente, dentro de la iglesia, y ahora voy a hablar claramente, dentro de la iglesia hay un énfasis tan grande que queremos hacer en las obras, que es por eso que no nos podemos poner de acuerdo y es por eso que vamos a las asambleas y estamos con el orgullo, porque hay gente que se siente más santa que otra, hay gente que piensa que los otros son herejes y entonces se acusan. Y eso es porque no estamos mirando a Cristo, nos estamos mirando a nosotros mismos. Sinceramente lo hacemos sinceramente. Pero no es la transformación del Espíritu lo que me salva. Eso es el resultado. El Espíritu me transforma porque soy salvo, pero no para salvarme. Alguien puede decir, pero nadie que no sea transformado no va a entrar al cielo. Es verdad, nadie. O sea, todo el que entra al cielo va a entrar con el Espíritu al cielo.
Pero el Espíritu no es el que me salva, es Cristo el que me salva. Lo que hizo Cristo fuera de mí allí hace 2000 años. Ni somos nosotros los que catalogamos cuando una persona está transformada o no. Porque entonces cuando decimos eso, nosotros juzgamos a la persona por un parámetro que yo tengo ya para mí. Exacto. Si no estás como yo, entonces no estás transformado todavía. Exacto. Si bien forma parte del proceso de la salvación la justicia impartida, del proceso de permanecer en la salvación, la causa de la salvación no es la justicia, o sea, no es lo que hace el Espíritu en mi vida, es la causa de mi salvación. Eso no lo es. De acuerdo a lo que entiendo, ¿no? Me gustaría tal vez decirlo de esta manera, ¿no? Lo que hizo Cristo en la cruz nos da el privilegio de recibir su justicia imputada. Pero la justicia impartida es esa justicia de Cristo que a lo largo de nuestra vida nos sigue ayudando para que por su gracia no perdamos lo que Él hizo en la cruz. La justicia impartida es esa obra de Cristo continua que nos ayuda a mantenernos por su gracia en el camino de la salvación. Y una de las cosas que debemos aclarar es que la justicia impartida no va separada de la justicia imputada. Si bien la justicia imputada es la causa de mi salvación, y esto, perdonen, son términos teológicos que a veces no sé si es necesario, porque a veces salimos más confundidos después de los términos pero si bien la justicia imputada es la causa de mi salvación, siempre la justicia imputada provoca justicia impartida. Pero la justicia impartida, que es lo que pasa en mí, como yo soy tan malo, yo nunca puedo presentar eso como algo que me salve. Porque por eso necesitamos la intercesión de Cristo, porque hasta lo que hace el Espíritu Santo en mí queda contaminado por mi maldad, a pesar de que estoy siendo transformado. Claro, y es justamente cuando uno peca diariamente la justicia impartida de Cristo. Si nosotros la aceptamos, sigue su obra unida a la justicia que ya recibimos imputado del Señor. Y esa es la maravilla del Evangelio. Ujú. Ahora, tenemos otra pregunta. David Eloy. Él nos hizo esta pregunta varias veces, insistía, por favor, respóndame, por favor, respóndame. Esto fue A ver si la estamos queriendo última vez. la queremos evitar, quizá. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cómo diferenciar entre alguien que busca el reavivamiento y la reforma y otro que promueve la disidencia? Muy bien. Por lo general, nuestros líderes y hermanos piensan que son lo mismo, y eso frena el reavivamiento. Muy bien, esa es una muy buena pregunta. No sabía que nos la habían hecho alguna vez, pero es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber si alguien está promoviendo reavivamiento y reforma y alguien está promoviendo la disidencia? Y hay una cosa clave. Ustedes nunca, y esto me lo han escuchado decir, nunca van a ver a un hijo de Dios persiguiendo a otra persona y acusando a otra persona. La persona que busca el reavivamiento y la reforma denuncia principios incorrectos, pero no juzga personas. En cambio, las personas que son disidentes juzgan personas con principios incorrectos. Y por eso yo a veces, y perdone si hay alguien que está, pero estoy un poco en desacuerdo cuando ustedes ven personas que empiezan a decir, Babilonia, ese es un babilónico, y esa Babilonia y todo lo demás. Y entonces como diciendo, y empiezan a juzgar a otros porque piensan de manera diferente. Tenemos que tener cuidado, porque la persona que está en Cristo muestra el amor de Cristo y es redentor. No solamente ama al que piensa como él. Supónganse que yo pienso que Alex está en Babilonia. Bueno, yo lo voy a amar a Alex. No puedo dejar de amarlo si estoy en Cristo. Él sigue siendo mi hermano, a pesar de que esté en Babilonia. Y Dios me manda a salvarlo, no a condenarlo. Hay otra cosa, ¿se acuerdan? Y esto también lo he predicado muchas veces, cuando Caleb y Josué, ellos quisieron entrar a Canaán, pero un grupo de incrédulos no quisieron y todo el pueblo no quiso entrar. Josué y Caleb podrían haber dicho, me voy de este pueblo, o sea, que vayan a dar vuelta 40 años ellos solos y nosotros nos quedamos acá esperándolos porque ellos fueron los que no quisieron entrar. Sin embargo, Josué y Caleb se fueron, obedecieron y se fueron, se fueron con las personas que habían sido incrédulas y compartieron el peregrinaje por el desierto cuando ellos no lo habían elegido. Ahora, alguien puede decir, ¿cuándo me tengo que ir de la iglesia? Bueno, tú te tienes que ir de la iglesia cuando te echen, pero tú no te tienes que ir de la iglesia. Es, por ejemplo, ¿cuándo me tengo que divorciar? Un hijo de Dios nunca pide el divorcio, pero sí acepta que lo divorcien, pero no pide el divorcio.
Y un verdadero miembro de iglesia nunca va a decir, me voy de la iglesia. Simplemente lo echan. Lo echan por ser fiel. Ojo, pero hay gente que no es pendenciera y lo echan por pendenciero, no por ser fiel, ¿no? O sea, el hecho que seas pendenciero no quiere decir que seas fiel. Porque hay gente que piensa que ser fiel a Dios es estar denunciando a los demás qué es lo malo que hacen. No, eso no es ser. Eso es ser pendenciero. Lo que es ser fiel a Dios es cuando te preguntan de qué lado estás, dar tu opinión. Ser fiel a Dios significa que Alex quizás piensa diferente a mí y yo lo voy a amar. Y voy a seguir caminando con él por el desierto. A pesar de que, ahora puede ser que Alex se tire y me quiera echar, y bueno, quizás si él se reúne con otra gente y me echan, me echaron. Yo no voy a estar forzando tampoco. Cuando Jesús lo perseguían en Jerusalén, ¿a dónde se iba? A Galilea. Y lo perseguían en Galilea y se iba a Jerusalén. Jesús no era pendenciero. Ahora sí, Jesús definió a la gente. Y Jesús sufría el odio de todos los pendencieros, lastimosamente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, Justamente yo hablaba de eso con un amigo hoy y yo le decía, yo no encuentro en la Biblia en ninguna parte que Jesús mandó a sus discípulos que se fueran de la sinagoga. Simplemente los botaron de la sinagoga. correcto. Lo mismo pasó con el movimiento adventista. Cuando ellos comenzaron a descubrir las verdades que descubrieron, o a tener esta relación con Dios especial, lo botaron de sus iglesias. Ellos nunca se fueron y pidieron la carta de renuncia de su iglesia o algo por el estilo. Ellos fueron votados. O sea, Por ejemplo, cuando Jesús va a la Samaritana y empiezan a discutir de dónde se adoraba en el monte correcto, Jesús le dice si se adoraba en el monte correcto o no. Jesús le dice a la Samaritana que la salvación venía de los judíos. Y el pueblo judío estaba en la época más corrupta que existía. Estaban viviendo por obras, no reconocían al Mesías y Jesús dijo, la salvación viene de acá. Y Jesús funda la iglesia cristiana, pero no la funda, no le dice a los discípulos, ahora ustedes son una iglesia aparte. No, sino que las funda como un reavivamiento dentro del judaísmo. Pero ¿qué pasó con el judaísmo? El judaísmo no soportó eso y llegó un momento, y especialmente cuando Pablo empezó a decir que los gentiles, y eso es lo que estamos estudiando esta semana, que los gentiles podían ser parte de la iglesia de Dios, no fueron los cristianos que dijeron nosotros no somos más judíos, sino que los judíos le dijeron a los cristianos ustedes no son más judíos. Y bueno, ellos tuvieron que seguir haciendo lo que tenían que hacer porque ahora ellos sabían que eran el verdadero judaísmo. Y por eso, ¿cómo sabemos? Yo creo que el amor siempre va a ser la señal. Una persona que está con Dios y que está haciendo reavivamiento es una persona que lo caracteriza el amor. No le caracteriza la agresividad. A veces puede ser que parezca agresivo, como Juan el Bautista, como Jesús a veces pareció agresivo, pero no tenía Jesús nada contra personas. Jesús estaba predicando en contra de principios, no en contra de personas. eso me hizo recordar a Juan. En la carta de 1 de Juan, él dice algo. En 1 de Juan 4, 1, 2 y 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que conoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesucristo no es de Dios. Él lo pone así de esa manera. Exacto, en esa época reconocer a Jesucristo quería decir aceptar que ese carpintero que había muerto en una cruz como un criminal era Dios. En este momento nadie tiene problema con eso, pero reconocer a Jesucristo quiere decir ahora seguir el ejemplo de Jesús. O sea, ser alguien como Jesús. Eso sería reconocer a Jesucristo. Ahora, tenemos otra pregunta acá. Dice, esta la dejaron hoy en YouTube. Dice, Mitaldir. Ella dice, ¿cómo se hace para tener una experiencia personal con Jesús? Bueno, esto es muy simple. O sea, es lo mismo que se hace para tener una experiencia personal con un amigo, es con Jesús. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, he estudiado la Biblia con muchos ateos y agnósticos, y siempre le digo a la gente, yo no te pido, no estoy tratando de convencerte de que Dios existe, simplemente te invito a que lo pruebes. Empezá a probarlo. ¿Y cómo comenzás a probar a Jesús? Hablando con Él. Y después de hablar con Él, abriéndole tu corazón, pedirle que se manifieste en tu vida. Y Jesús, como está esperando que tú le des permiso, cuando tú lo haces, Él se comienza a manifestar. Entonces le digo a la gente, y si no se manifiesta, tienes algo. Tú puedes decir que probaste que Jesús, lo probaste a Jesús y Él no existe. Así que puedes decirlo con autoridad. Pero no me digas que Jesús no existe si no lo probaste. Ahora, si tú lo pruebas sinceramente y solo en tu cara, vas a empezar entonces después, ¿cómo alimentas esa relación? Entonces, bueno, después viene la otra parte. Tú le hablas a Jesús por medio de la oración, Jesús te habla
a través de su palabra. Tú tienes que conocerlo a través de su palabra. En la Biblia se encuentra quién es Jesús. Entonces tienes que estudiar la vida de Jesús en los evangelios y ver cuáles son los principios, cuál fue la obra de Jesús y cómo eso impacta tu vida. Eso, simplemente porque lo hagas, porque estudies la vida de Jesús, va a empezar a tener un impacto en tu vida. Y así vas a empezar a tener cada día más una relación con Jesús. Y entonces después llevas a Jesús a todos los aspectos de tu vida. O sea, te levantas con Jesús. Esto yo cuando daba clases en las escuelas primarias, esto le decía a los niños y se lo digo a los adultos. Estar con Jesús es levantarme con Jesús, desayunar con Jesús, ir al trabajo con Jesús, volver del trabajo con Jesús, es jugar al fútbol con Jesús, es mirar televisión con Jesús, es hacer todo con Jesús. Y lo que Jesús no puede hacer o no comparte conmigo, ya no lo tengo que hacer, porque ahora soy vivo para Jesús. Y entonces así voy conociendo más a Jesús. Y es muy simple, nada más que nosotros lo hemos complicado mucho, pero es muy, muy simple tener una relación con Jesús. Eso me recordó, el otro día estaba en la escuela, estaban hablando sobre el sábado, pero bueno, el sábado no desde el punto de vista de un día como tal, sino de una relación con Dios. Y entonces dice que en la cultura judía todo giraba alrededor del sábado. Por ejemplo, no se decía, hoy es lunes, faltan 3 días o algo así. No, faltan 3 días para el sábado, faltan 2 días para el sábado, falta un día para el sábado. Wow. Hoy es el día del sábado, ¿me entiendes? Porque es el día de relacionarse más íntimamente con Él, ¿me entiendes? Todo giraba alrededor del sábado, pero eran realmente alrededor de Dios, ¿me entiendes? Bueno, otra de las cosas, gracias por haber metido esto, porque hay 4 cosas que nos hacen permanecer en Cristo y conocer a Jesús. Ya dijimos 2 cosas, que es la oración, el estudio de la Biblia, y la tercera cosa por excelencia es guardar bien el día de reposo. Es adorar a Jesús o relacionarme con Jesús en el día de reposo, que es un día para Jesús. Toda persona que dedica un día para Jesús a la semana, que de acuerdo a lo que Jesús dice es el día séptimo, es el sábado, esa persona no puede dejar de tener una relación con Jesús. El gran problema es que mucha gente que deja de trabajar en sábado y que viene a las iglesias a adorar en sábado no se relaciona con Jesús en el sábado. Simplemente viene un programa de iglesia el sábado, deja de trabajar el sábado, pero no es un día para relacionarse con Jesús, sino que es un día que le enseñaron en su cultura religiosa para hacer cosas diferentes. Y vienen a los programas de la iglesia y estamos acá entretenidos en la iglesia espiritualmente, pero no nos relacionamos con Jesús. Ahora, yo me atrevería a decir un poquito más, y yo creo que si tú no te pasas en toda la semana relacionándote con Jesús, el sábado tampoco te vas a relacionar con Él. Bueno, lo que pasa que es, cada día nosotros tenemos que tener un sábado pequeño, que es nuestra devoción personal con Jesús. Un tiempo, apartar un tiempo cada día para orar y estudiar su palabra. Toda persona que hace eso todos los días, el séptimo día le es una delicia, o sea, lo disfruta. ¿Por qué? Porque como se acostumbró a estar con Jesús en el sábado pequeño, y después, claro, comparte todo el día, pero de manera especial un sábado pequeño, en el sábado grande lo disfruta porque está preparado para el sábado grande. Yo lo veo como si, por ejemplo, yo no supiera, no me gustaría comer lechuga y quiero aprender a comer lechuga. Si me paso la semana entera comiendo arroz con frijoles y quiero comer lechuga solamente el sábado, no le voy a encontrar el gusto a la lechuga nunca. Pero si en toda la semana como un poquito de lechuga, el sábado la voy a aprovechar mucho más. ¿Me entiendes? Algo así más o menos. Creo Correcto. que lo entiendo yo mejor así. No, está muy bien. Ahora, acá tenemos a David Álvarez, él es de Ecuador y él nos pregunta algo. ¿Con qué ley serán juzgadas las personas que no conocieron la verdad? Por ejemplo, nuestros ancestros los incas. Uy, esta es una pregunta muy interesante. Por suerte, hoy en mi culto personal descubrí una cita espectacular, pero todos vamos a ser juzgados por la ley de Dios. La ley de Dios no son, y perdonen, esto daría para un seminario. Uy, ahora pero sí te vas a meter en candela, yo creo. la ley de Dios no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una descripción de la ley de Dios. La ley de Dios es la realidad última, es la realidad por la cual Dios creó este universo. Entonces, la gente va a ser juzgada de acuerdo a la ley de Dios. La ley de Dios es el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos pone en armonía con la realidad del universo para que nosotros crezcamos. Eso se llama nuevo nacimiento o transformación. Entonces, hay personas que no conocieron a Cristo, pero sí nacieron con el Espíritu Santo, porque todos, de acuerdo a lo que entiendo de la Biblia, todos nacemos con el Espíritu Santo, si no, no podríamos aceptar a Jesús. Y esas personas nunca se resistieron al Espíritu Santo. Esas personas nunca conocieron de Cristo, no saben lo que es la Biblia, no saben, pero por lo que vieron en la naturaleza y por esas impresiones que recibieron de Dios, por medio del Espíritu, no se resistieron. Y entonces esas personas van a ser salvas, a pesar de haber no conocido a Cristo. Y entonces, en la segunda venida de Cristo, cuando sean resucitados, van a resucitar con una sorpresa
porque nunca, incluso ni supieron de que había un reino de los cielos, ni una nueva Jerusalén como nosotros sabemos, ni nada por el estilo, y van a tener todo eso y lo van a tener de regalo gracias al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5 dice que el sacrificio de Cristo afectó a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Y por eso el sacrificio de Cristo nos ha sido dado a todos los seres humanos como un regalo, por gracia total, desde el momento que nacemos. ¿Quiénes se van a perder? Los que rechazan ese regalo. Y va a haber paganos que nunca conocieron a Cristo, pero que no rechazaron ese regalo, que el Espíritu Santo es el que lo hace una realidad en nuestros corazones. Y entonces ellos van a ser juzgados por esa ley, que estuvieron en armonía con esa ley, con la ley de la realidad, gracias al Espíritu, pero la causa de su salvación fue la obra de Jesús en la cruz. Hay una... Correcto. ¿Qué fue? No rechazaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llamaba y ellos, en vez de decir, no, esto no me gusta, no, ellos decían, cedo, y cedían. Y entonces vivieron creciendo en el Espíritu. Yo creo que con esta estaríamos terminando. Este es Renato. Él dice, buenas noches, iglesia. Hace un tiempo decidí comenzar a estudiar la palabra. Para ser sincero, se me ha hecho un poco complicado. Y quería pedirle ayuda con algunos consejos sobre cómo hacer esto, por favor. Muy bien, esto es muy importante, Renato. Me estás pidiendo que te demos un consejo de vida o muerte, porque estudiar la palabra realmente es vida. ¿Cuál es el problema que es complicado? Quizás por el hecho de que quisiste comenzar a leer la Biblia, que no está mal, pero quisiste comenzarla a leer desde el Génesis. Y quizás el Génesis lo entendiste bien, pero después llegaste a Éxodo y más o menos, y después Levítico y te confundiste todo, y después quizás quisiste por Apocalipsis. No, para mí a la Biblia hay que empezarla por el lugar más importante que tiene la Biblia. Si bien todos los libros de la Biblia son importantes, hay libros más importantes que otros. ¿Y cuáles son los libros más importantes de la Biblia? Los libros más importantes de la Biblia son aquellos que hablan directamente de Jesús. Y por eso mi recomendación, Renato, es que vayas a estudiar los libros de Jesús. Segundo, la otra recomendación, a la Biblia no se la lee, se la estudia. Si la lees, no le vas a sacar nada. Si la estudias, allí vas a empezar a experimentar la voz de Dios. Y tercero, para estudiar la Biblia tienes que elegir el mejor momento de tu día. O sea, no puede ser a último momento, en el peor momento, cuando estás mirando televisión, no. Tú tienes que apartar un lugar y un momento que sea especial. Y antes de leer la Biblia, le pides a Dios sabiduría para entender su palabra. Y yo te aseguro, no porque yo sea profeta ni hijo de profetas, pero yo te aseguro que si haces eso, Dios se va a empezar a revelar. Tú sigue pidiéndole y vas a ver que vas a empezar a entender la Biblia por ti mismo, como Dios lo promete, y después vas a poder crecer con los conocimientos de otros, tú compartir tu conocimiento y así crecer en la experiencia cristiana. Perfecto, entonces yo creo que ya con eso estaremos terminando. Solamente agregar algo más, no es que lo que diga necesite algo, pero... No, todo necesita. Algo que yo he experimentado es que no se apure en leer la Biblia. Correcto, sí. Simplemente que la estudio, como decías tú, tranquilamente. Si no hay algo que entiendo, lo vuelvo a leer. Y le pido a Dios que me dé sabiduría para entenderlo. Pero muchas veces leemos la Biblia de carretilla, o sea, como para alcanzar una meta. Y a veces yo creo que pasamos por alto muchas cosas que Dios nos puede decir. Hay veces también que, por ejemplo, yo llegaba a ciertos pasajes que no entendía. Y eso que ya había estudiado teología y no entendía. Y tuve que poner esos pasajes en oración por 2 semanas más o menos. Y después de 2 semanas me venía un pensamiento que lo conectaba con otro pensamiento que había leído en la Biblia y se me hacía algo tan claro cuando estaba todo tan oscuro. O sea, la Biblia la interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo y tenemos que confiar en eso. Ok, mira. Agrego 2 cositas. Sería bueno que cuando uno estudie la Biblia se haga por lo menos estas 3 preguntas. ¿Qué le estaba diciendo Dios al autor? Micrófono. Por lo menos estas preguntas. ¿Qué es lo que el que lee la Biblia de hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al autor? Y tal vez la segunda pregunta importante, ¿qué es lo que me quiere decir a mí ahora? Yo creo que cuando uno entra con esa actitud, entonces va a descubrir lo que tanto buscamos. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Porque la Biblia se escribió hace muchos años
Y si yo entro con esa actitud de preguntar, bueno, ¿qué es lo que Dios le quiso decir a Mateo para escribir? ¿Qué me quiere decir a mí hoy? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y eso va a ayudar mucho. Yo dije que íbamos a terminar, pero hay algo que tengo que decir. O sea, Allá había una mano. allá, dije, Vinicio. Dígale a Renato que lea Isaías 28:13, que dice, la palabra de Dios le será dada, mandamientos tras mandamientos, renglón tras renglón, línea sobre línea. O sea que la forma correcta de aprender la Biblia no es limitarse a un versículo, sino que comparar, si posible, capítulo con capítulo, como dice Isaías 28:13. Hay una pregunta más que quisiera terminar con esta, porque es una pregunta de esperanza, alguien que necesita esperanza. Así que yo creo que no podemos pasarla por alto. También quiero decir, Andrés Aguilar, tu pregunta lleva bastante tiempo, así que la vamos a dejar para el próximo conversemos. Discúlpame por eso, pero la vamos a dejar para el próximo para dedicarle un poco más de tiempo. Pero bueno, María Isabel, ella dice, pastor, yo tengo 2 bebés que fallecieron al nacer. Si los padres no son salvos, ¿a dónde van o con quién van? Acá es un debate, yo voy a decir lo que a mí me parece, y no lo tomen como palabra de Dios. La Biblia le dice, por ejemplo, Dios le dice a Jeremías, yo te he conocido desde el vientre de tu madre. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Ezequiel capítulo 18 dice que el hijo no muere por el pecado del padre y el padre no muere por el pecado del hijo, cada uno muere por su propio pecado. Por lo tanto, yo entiendo que los niños van al cielo. Nacen con la salvación legal de Jesús, o sea, la justicia legal de Jesús cubiertos, y entonces la obra de Cristo los cubre y tendrán, si Dios permitió que nacieran, Dios tenía un propósito con ellos y ese propósito posiblemente sea salvación, a pesar de que sus padres se pierdan. Ok, María Isabel, contigo terminamos, esperamos que sea de bendición esta respuesta. Bueno, terminamos entonces con una oración, pues. Terminamos con una oración. Vamos a orar, nos ponemos de pie, ¿les parece? Querido Señor, gracias porque hemos podido dialogar y te pido, Señor, que podamos todos crecer cada día más en el conocimiento de tu persona. Ayúdanos a leer la Biblia de una manera correcta. Ayúdanos a leer la Biblia para encontrar la persona de Jesús en ella, para conocer quién eres tú, Señor. Y que nuestra lectura sea más allá, que vaya más profundo que las palabras de la Biblia. Que nos encontremos con el mensaje, que nos encontremos contigo. Y te pido, Señor, que todos podamos tener la seguridad de la salvación en Jesús porque nos hemos entregado completamente a Él. Que podamos entender, Señor, que en la entrega no perdemos nada, solamente perdemos un corazón corrompido. Señor, acompáñanos y bendice a tantos de los que están por el internet como los que estamos aquí y a toda tu iglesia en el mundo entero. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.